corredor, ¿qué es lo que quiere? Correr más rápido, ¿no? Un escalador, ¿qué es lo que quiere? Escalar más grado, sentirse mejor en el grado que está. Entonces, si la ciencia, comparando estudios de unos casos mueven lento, otros casos mueven rápido, y en los que mueven rápido se dan mayores ganancias de rendimiento, ya está. O sea, vamos a hacer lo que no, vamos a ser eficientes en el trabajo. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más a Rock and Joy, viernes de entrevistas. Sergio Consuegra te trae un montón de contenido de valor para enseñarte cuáles son las bases del entrenamiento de calidad. Por cierto, si te interesa su libro, puedes encontrarlo en las notas del programa en rockandjoy.com/78. En las notas de los episodios siempre voy a reseñar los recursos que se hayan mencionado en los episodios. Sin más, dentro Sergio Consuegra. En tu análisis de los factores físicos del rendimiento mencionas la fuerza de dedos, la resistencia y la fuerza de contacto, RFD, la capacidad oxidativa, la eficiencia y algunas más. De todas estas, Sergio, si tuviéramos que prestar atención a una o dos, ¿cuáles serían y por qué? La eficiencia, absolutamente la eficiencia. Y principalmente porque la eficiencia está por encima de la fuerza, engloba a todas. La eficiencia es la técnica. Adam Ondra escala lo que escala debido a su técnica, debido a su eficiencia. No es el escalador más fuerte, no es el escalador más flexible, pero esa capacidad que tiene de colocarse, de colocar y de desplazar, de posicionar su centro de masas, es lo que le hace gastar menos, necesitar menos fuerza para realizar un paso. O no menos fuerza, sino necesitar la mínima fuerza posible para hacer ese paso. Un claro ejemplo es que, bueno, a mí me gusta hablar siempre con vectores de fuerza, se lo explico a mis alumnos, de si yo cojo una presa y tracciono en una dirección, ¿vale? Siempre hay una dirección en las presas o en las regletas en las que esa presa se hace buena, ¿vale? Entonces, si yo tiro en la dirección adecuada, yo tengo que aplicar X fuerza para quedarme de ella y para poder progresar. Si cambio mi codo y tracciono en otra dirección, voy a tener que aplicar mucha más fuerza. Y si ya el codo mira a Parla y quiero tirar ahí, se me va a escapar. ¿Qué quiere decir eso? Que el posicionamiento nos va a determinar el grado de fuerza o la cantidad de fuerza que debemos aplicar. Cuanta más fuerza tenga que aplicar, más requerimiento de fuerza y más me va a cansar, más requerimiento de resistencia. Entonces, una técnica adecuada va a reducir al mínimo justo e indispensable los niveles de fuerza y de resistencia. Bueno, me alegro mucho de que hayas dicho esto. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, después de una hora y pico que llevamos hablando, creo que podemos entrar en materia de entrenamiento de escalada, ¿no? Estas cosas que tienen mucho glamour. Me ha parecido muy interesante el capítulo que dedica al calentamiento. ¿Nos podrías contar las fases y duración de un calentamiento perfecto para entrenar? Lo primero, no hay un calentamiento perfecto general. Depende de lo que vayas a hacer en cada sesión de entrenamiento. No es lo mismo hacer un calentamiento para una sesión de fuerza analítica en el que solamente voy a hacer un trabajo de suspensiones, porque soy un escalador súper avanzado, que el entrenamiento que va a hacer una persona, un escalador más novel, que tiene que trabajar un poquito de fuerza, un poquito de técnica, un poquito de resistencia, un poquito de movilidad, un poquito de... Y no es lo mismo que el calentamiento que voy a hacer si voy a hacer una sesión de entrenamiento de fuerza compensatoria preventiva de lesiones. Entonces, para mí, el calentamiento es la fase más importante del entrenamiento y cuando yo entreno y cuando dirijo entrenamientos, le dedico entre media hora y hasta 50 minutos. Y conozco gente que calienta todavía durante más tiempo. ¿Qué fases tendría ese calentamiento? Pues lo primero, yo empiezo con una sección de movilidad articular. Como decía antes, de intentar reposicionar todas esas articulaciones, despertar el movimiento en todos los ángulos posibles,
que tenemos. Volviendo a las fascias, si yo me he pasado 6 horas sentado en el ordenador trabajando en la oficina, cuando yo voy al roco, mi fascia, por sus características mecánicas, va a seguir sentada todavía, aunque yo esté estirado y esté de pie. Y tengo que devolver ese movimiento o esa capacidad de movimiento y de readaptación a mis fascias. Entonces, primero, mover las articulaciones, desbloquearlas en todos los ángulos posibles que tienen de movimiento. Lo típico que hacíamos en el cole, en educación física, en el instituto, de mover las muñecas, abrir y cerrar las manos, doblar y estirar los codos, giros hacia adentro, giros hacia afuera. Me hago un repaso global de todo el cuerpo, intentar recolocar todas mis articulaciones y moverlas en todos sus planos de movimiento. Después, subo la temperatura del cuerpo, activo un poquito mi sistema cardiovascular y mejoro temperatura corporal. 3-4 minutos de cardio son suficientes. Un poquito de comba, un poquito de jumping jacks, un poquito de bici si tengo, dar estímulos distintos que me hagan activarme, que me hagan subir pulsaciones. Intensidad bajita, no se trata de generar fatiga, se trata de despertar, de mejorar ese riego sanguíneo. Luego vuelvo otra vez a la movilidad. Ya en vez de a nivel de articular, como he hecho, de reposicionamiento articular, me voy a trabajar a nivel muscular. Y empiezo a trabajar pues bien con foam roller, bien con pelotas, bien con estiramientos dinámicos, dependiendo del equipamiento que tenga y de lo que vaya a hacer. Paso ya a la activación muscular. Cojo unas gomas, empiezo pues eso, a hacer curl, movimientos de hombros, empiezo a activar mis músculos. Empiezo con gestos de tracción sencillos. Y una vez que he hecho una pequeña puesta a punto de una activación analítica de todo el cuerpo, empiezo a moverme en el plafón. Sí, lo que voy a hacer es una escalada, un entrenamiento de escalada. Travesías sencillas, gestos sencillos en los que vaya buscando diversidad de agarres, vaya buscando diversidad de planos, de intensidades. Empiezo a calentar los patrones de movimiento sobre los que luego voy a trabajar. Luego ya empiezo a calentar pues un poquito la tracción si voy a trabajar en desplome ese día, o empiezo a calentar ya con un poquito de suspensiones sencillas, todavía con un carácter de esfuerzo muy bajito, con suspensión en los dedos si va a ser un día pues o de entrenamiento de fuerza de dedos o de entrenamiento de regletas. Ya dependiendo, ya voy trabajando ejercicios de core si voy a hacer un día de bloques o de vías que tengan puertas, cosas así. O sea, hay que personalizar mucho el calentamiento en base a la sesión que vayamos a hacer. Pero se me suele ir eso entre 30 y 50 minutos y luego a lo mejor el entrenamiento me dura media hora. Esto sería un calentamiento ideal para entrenar. Sin embargo, para la roca, mi experiencia es muy variada. Hay quien dice que el calentamiento tienes que petar el antebrazo, otros que se suben a su proyecto apenas habiendo hecho un par de vías muy fáciles, los que calientan en su proyecto directamente de chapa en chapa. Gustos como colores. El caso es que en mi experiencia yo voy mejor cuando he calentado por lo menos un par de vías moderadas, pero con cuidado de no haberme cansado mucho. Y esto en la roca a veces es muy complicado de obtener. ¿Qué pautas de calentamiento consideras que serían las mejores de cara a enfrentarte a un pegue serio a tu proyecto en roca? Obviamente, todo lo que acabo de decir cuando llegamos a la roca es muy difícil. Muchas veces no podemos llevarnos el foam roller, no podemos llevarnos las pelotas ni nada, entonces cambian mucho las reglas. Es una faena a nivel de rendimiento. Entonces, lo primero depende mucho de la persona y de las sensaciones que vaya a tener. Somos individuos distintos con rituales distintos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta por un lado. Por otro lado, como tengo puesto en el libro, en el capítulo de resistencia, lo que termina limitando la fuerza contráctil de nuestros músculos del antebrazo es ese pete, esa congestión muscular, esa tensión que va a limitar el aporte sanguíneo a las fibras musculares. Si se limita ese aporte sanguíneo, pierdo capacidad de contraer el músculo. Con lo cual, ya de primeras, el objetivo de petarme como calentamiento no tiene sentido. La fatiga nos limita el rendimiento. Entonces, una vez que tenemos esto claro de que petarse no es la mejor opción, pero ni a nivel de calentar ni a nivel de rendir, ya tenemos que buscar estrategias que nos funcionen a cada uno. Es posible eso, que a ti un par de vías te vaya muy guay. Yo a lo mejor necesito trabajar primero mucho más esa movilidad y prefiero llevarme las gomas. A lo mejor otra persona le gusta hacer unas suspensiones colgado antes, después de haber hecho uno o dos largos y luego se lleva su tabla portátil y hace unas suspensiones antes de meterse al proyecto. Y ahí tenemos que buscar qué es lo que mejor nos va a cada uno, pero siempre buscando una progresión y una lógica, que
que no nos exponga a una lesión y a un detrimento del rendimiento. Sí, esto es complejo. Bueno, vamos a pasar a un tema con glamour, Sergio, de estos que gustan en las conversaciones de escaladores, en las redes sociales. Vamos a hablar de las suspensiones para desarrollar fuerza máxima. En tu libro das 2 métodos, los propuestos por Eva López y por Eric Horst. Personalmente, yo de los dos solo he entrenado con el de Eva López y he tenido muy buenos resultados, pero supongo que el de Eric estará también contrastado. Mi pregunta es que me sorprende lo distintos que son. Mientras con el protocolo de Eva hacemos entre 3 y 5 suspensiones en una sesión, llegando a 5 solo en la última semana de progresión, o sea que normalmente estaríamos hablando de 3, 4, 4, 5 o incluso de 2, 3, 4, 5, o sea, suspensiones al día en semanas de progresión. Eric propone hacer 2 series de 5 suspensiones máximas, es decir, 10 suspensiones, entre 2 veces y 2 veces y media el volumen de entrenamiento que propone Eva. Siendo estímulos tan distintos, ¿cómo puede servir para desarrollar la misma cualidad? O sea, por necesidad, la intensidad de Eric va a ser mucho más baja que la de Eva. Yo, si tuviera que elegir, me quedo con Eva López directamente. Para mí me parece la persona que más sabe a nivel mundial y que más ha estudiado. Pero ¿qué ocurre? Que si yo planteo solamente lo de Eva López, va a haber gente que diga, no, tú estás aliado con Eva López, tú tienes algo con Eva López de ahí. Entonces, no podía solamente dar una opción, aunque, bueno, sí que es... Bueno, no, ni siquiera te iba a decir que a nivel de suspensión intermitentes tengo puesto, pero no, tengo más opciones también puestas. Entonces, Eric Horst ahí, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, precisamente por esa cantidad de volumen, Eric Horst es lo que se llama un argumento de autoridad. Es una persona, es un entrenador de alto nivel que ha conseguido, bueno, tiene su reputación, tiene sus escaladores, está ahí, entonces él propone eso, ha conseguido buenos resultados y vamos a utilizarlo como argumento de autoridad. No le concedo la misma veracidad o validez que a Eva López, ¿vale? Eso de primera. De hecho, si lees muchas cosas de Eric Horst, de su propia web, tiene todo luego basado en Eva López y la referencia muchísimo porque eso es la eminencia que hay en fuerza de dedos. ¿Cuándo utilizo yo Eric Horst? Bueno, hay gente, sobre todo muy al principio, cuando empiezan a entrenar conmigo, que todavía no nos conocemos, que les cuesta mucho reducir tanto el volumen, ¿vale? Que es muy difícil en gente que está acostumbrada y que lleva muchos años metiendo cantidades ingentes de trabajo y a unas intensidades, bueno, pues bastante altas y ya hacen un grado alto y quieren mejorar, es muy difícil convencerles de que para mejorar tienen que bajar el volumen. Entonces, en estos casos, puedo recomendar o puedo valerme de Eric Horst para decir, mira, venga, esto que está contrastado y lo dice esta persona, vamos a hacerlo, ¿vale? Que sigue siendo un volumen todavía, vamos a decir, un volumen contenido, no como otros que, ahora cuento un ejemplo, es un volumen contenido y, bueno, pues lo utilizamos. Y cuando ya vayas reduciendo me gusta decir, tu nivel de ansiedad, tu nivel de ansia, de quiero entrenar mucho, y cuando empieces a ver que con menos se consigue ya, bajamos a Eva López. Intento que sea lo antes posible, porque soy muy fan de mínimo estímulo que produzca el máximo efecto, pero hay gente que le cuesta. Y un ejemplo que quería poner de estos de entrenamientos desmesurados así que existen y que la gente lo hace, son unas tablas que aparecieron en la revista ¿Los de Beastmaker? ¿Cómo? Ah, bueno, me dicen la revista Escalar. Es que yo la primera vez que hice suspensiones me compré una tabla que es un estándar del entrenamiento de escalada, que son las Beastmaker. No sé si las conoces. Sí, Vienen, claro. vienen con un entrenamiento, con una app de entrenamiento, que es de pago, y es criminal. Yo, bueno, tuve suerte de no lesionarme, pero el entrenamiento básico que te proponen, además te dicen un quinto, y tú dices, venga, voy a hacer el quinto. O sea, está alrededor de 7 minutos colgados en 15 o 20 minutos de entrenamiento. No sé si son 30 o 40 suspensiones. Vemos una cosa infame de que es imposible que una persona... Yo estaba haciendo 7B cuando me compré esto. El quinto no lo aguantaba, vamos. O sea, que ya ni el quinto más 6A, 6B, esto es una auténtica locura, tío. Y cuando luego pasé a hacer suspensiones intermitentes, que fue lo primero que me propuso mi entrenador, dije, joder, qué volumen más bajo. Y estamos hablando de suspensiones intermitentes que tienen un volumen alto. Pues sí. Supongo que lo que tú dices de la revista Escalar irá
por el estilo. Creo recordar que la revista Escalar, puedo buscar la referencia que la tengo aquí en el ordenador, pero vamos, se llama la Escalar, campo base, desnivel, una revista de escalada, vamos a dejarlo ahí, y te hablo del año 90 y eran los contratos, o se llamaban entrenamiento por contratos, o las tablas, ay, no me acuerdo, tenía un nombre súper característico. Vamos a decir, las tablas infames, no me acuerdo, lo puedo buscar que es interesante. Y era eso, te proponía, por ejemplo, para el nivel 1 tenías que hacer 2 dominadas y una vez que terminases, si habías tardado 5 segundos en hacer esas 2 dominadas, descansabas 55. Segunda serie, pues tenías que hacer una suspensión de 10 segundos y 3 dominadas. Pues si habías tardado 25 segundos, descansabas lo restante hasta el minuto. Entonces cada vez iba aumentando más y el primer nivel pues tenía esos 7 minutos, el segundo tenía las tablas de la Inquisición, se llamaban, las tablas de la Inquisición. Eso tenían ahí un nombre bestial. Hasta que al final eran, pues eso, casi 30 minutos entrenando y haciendo dominadas en videos o dominadas en cantos pequeños, descansando 15 segundos y volviendo a colgarse. Al final, ha habido mucha gente que ha hecho estas cosas y que ha escalado grados altos. Entonces, ahora la pregunta que nos estamos haciendo más entrenadores con los que hablo después del libro es si demostrado que con todas estas burradas y con estas apps tipo la Beastmaker que me dices que encima es de pago para más INRI, se estaban consiguiendo estos grados que se hacían, ¿vale? Y se está escalando ahora a 9C. Cuando cambie todo el percal, cuando cambie todo el prisma y se reduzca el entrenamiento a lo que debe de ser, ¿qué grado se va a escalar? O sea, en cuanto que se hagan las cosas bien, se tiene que disparar todo. Seguro. Seguro, esto me lo decía Adam el otro día, que hablé con él la semana pasada y me dijo, le preguntaba que dónde hay capacidad de mejora y dice, hombre, en mí, en muchas cosas, pero donde hay realmente en la gente que está empezando ahora y que va a empezar a entrenar bien desde el principio. Eso es. Bueno, Sergio, lo que más me ha sorprendido a nivel personal del libro es el protocolo de dominadas. La verdad es que nunca había escuchado este método que comentabas basado en la velocidad. Ya nos has comentado un poco en qué consiste, lo que pasa es que no todos tenemos acceso a un encoder, a este aparato que mide la velocidad, para poder trabajar este método. Y entonces recomienda usar el método de intensidades máximas para el entrenamiento de la fuerza de tracción, desechando el tradicional método de repeticiones con lastre o descarga según el caso. Sergio, yo había leído que este método de intensidad máxima produce estancamiento si no se combina con el método de las repeticiones. Entonces volvemos a preguntar lo mismo. ¿Se puede utilizar este método de intensidad máxima para una progresión continua en el tiempo? ¿O tengo que ir intercalándolo con algo? Como todo, tenemos que ir cambiando el estímulo. Si quieres conseguir resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿Vale? Con eso ya contesto, creo, a la pregunta. El método de intensidades máximas es un método de entrenamiento lastrado en la mayoría. ¿Vale? Los escaladores avanzados deben hacer entre 1 a 3 repeticiones, mejor 2, 3, ¿vale? En la 1RM debemos tratar de no tocarla en exceso porque es potencialmente lesiva. De hecho, Vadillo, el autor de tanto de los métodos de intensidades máximas como del entrenamiento basado en la velocidad, dice que no hay que hacer la RM directamente, no tiene sentido trabajarla por su alto potencial lesivo. Y escaladores un poquito más noveles, escaladores que están empezando a entrenar fuerza, deben trabajar entre 3 y 5. ¿Eso quiere decir que es el único método válido? No. Tendrá que haber algún momento que a lo mejor, como decía antes, puedan trabajar pliométricos, que puedan trabajar con distintos agarres, que puedan trabajar a un volumen diferente. Cuando se produce un estancamiento, que cualquier método te va a llevar a un estancamiento a largo plazo, hay que cambiar el estímulo para continuar mejorando y progresando. ¿Qué método utilizar? Dependerá de la persona. Pero entonces no hay a priori ninguna contraindicación en decir, oye, voy a estar utilizando intensidades máximas, pongamos en un mesociclo de un mes y pico, y si va bien, lo sigo tratando en el siguiente. Y si no va bien, pues cambio el estímulo. Por supuesto, así es como se trabaja. De hecho, bueno, luego en cuánto debe durar cada mesociclo, cada método de entrenamiento, cada, entre comillas, tabla que hacemos, hay mucha variedad entre los entrenadores y los autores.
diciendo que pues, hay gente que dice que no debemos de mantener el estímulo más de 4 o 6 semanas. Otros lo llevan hasta 8. Y, por ejemplo, Power Explosive, David Marchante, dice que a partir de esas 6 o 8 semanas es cuando ya realmente empiezas a dominar ese entrenamiento que estabas haciendo y es cuando más beneficio puedes sacar. Entonces, al final, en una formación con Íñigo Mújica, un fisiólogo que lleva atletas de nivel olímpico, Ujú. hablaba que al final del cómo planificas y cómo cambias los métodos y la duración de cada cosa depende única y exclusivamente del deportista. Hay gente que no tolera, de hecho eso yo lo he hablado con compañeros del COPLEF, hay gente que no le mandes más de 4 semanas de intensidades máximas porque le duelen las articulaciones y yo he llegado a estar trabajando 6 meses con intensidades máximas sin ningún tipo de problema. Ujú. Entonces, somos personas diferentes, con necesidades diferentes, con respuestas diferentes y con eso necesitamos estímulos diferentes. Cómo ir manejando esos estímulos y cómo ir cambiándolos depende de las respuestas que vayamos teniendo. Ey, te recuerdo que en rockandjoy.com/estudio puedes conseguir los episodios por adelantado, episodios y contenido exclusivo, descuentos y muchos más bonus. No te lo pierdas, rockandjoy.com/estudio. Bueno, ahora voy a plantearte una duda concreta sobre este método, ¿vale? Mi experiencia esta semana. Yo había trabajado ya con este método anteriormente, pero esta semana me leyó tu libro y he dicho, bueno, venga, vamos a ver cómo lo hago otra vez. Entonces lo primero que he hecho un test para ver cuál era mi RM, mi repetición máxima. En este caso, yo con 15 kilos de lastre subía con buena forma, con 16 empezaba a irseme la forma un poco al traste, con 17 subía temblando y con más no llegaba a subir. Mi repetición máxima sería 15 en este caso, ¿no? Sí, sí, correcto. Si ya empiezas a establecer compensaciones musculares, es a tirar, por ejemplo, más de un lado que de otro, ya empiezas a limitar el ROM, el rango de subida, o ya, a mí me gusta trabajar la dominada que sobrepase la barbilla, que llegue hasta las clavículas, no solamente a que pase la nariz. Entonces, y desde abajo del todo, o sea, el brazo completamente extendido, partiendo de retracción escapular. Entonces, si tú empiezas ese movimiento ya con los brazos flexionados y llegas solamente a pasar los ojos por encima de la barra, obviamente no es una repetición de la misma calidad. Con lo cual, yo solamente doy por válida la RM o la dominada cuando la técnica es perfecta y cuando el recorrido es completo. Vale, pues en este caso estoy de acuerdo, yo usé 15. El caso es que ahora si nos vamos a la fórmula y decimos que yo voy a hacer 4 series al 85% de 3 dominadas en este caso, yo si calculo el 85% de 15 tengo 12 kilos con 75 y yo con ese lastre no llego a hacer el ejercicio y mucho menos sin llegar al fallo muscular. ¿No sería más interesante plantear el ejercicio con un control de la carga tal que no se llegue a un carácter de esfuerzo de 3 dominadas con hacer 5 al fallo? Porque si lo hiciera así, en este caso, sería más bien coger 8 o 9 kilos, en mi caso, que 12. Que es decir, 85%. Por esto puede inducir un poco a que no todo el mundo tiene un organismo igual y el 85% de ese peso, pues para mí es una carga muy grande. A lo mejor para otros no lo es tanto, ¿no? Correcto, eso es un planteamiento que ya está también comentado en ámbitos formativos y decían que esos son los métodos que están diseñados y que están establecidos y demás, pero no supone lo mismo para un deportista que para otro. Y nos ponían un ejemplo. Por ejemplo, un culturista te va a poder movilizar una carga de un 80-85% entre 12 y 15 repeticiones sin ningún problema, porque es en lo que está entrenado, pero va a tener una diferencia seguramente mucho menor de lo que sería proporcional, ese 15% proporcional para subir a 1 o 2 repeticiones, no va a ser capaz de moverlo. Sin embargo, tú coges un powerlifter que está trabajando siempre en cargas máximas a repeticiones muy cortitas, a series muy cortitas, de 1, 2, 3 repeticiones, y le pones ese 80% y no va a ser capaz de hacer las 12 repeticiones o las 15 que te hace un culturista. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir esto? Que una vez más depende de las necesidades individuales de la persona y depende del entrenamiento. Si tú no estás habituado a entrenar con esos 12 kilos todas esas 3 repeticiones o esas 4 repeticiones, obviamente te va a costar mucho, tendrás que bajar y yo en esos casos sí que doy prioridad, mejor dicho,
al carácter de esfuerzo respecto a la fórmula que nos diga. ¿Cómo planteo yo los entrenamientos? Yo te digo, tú vas a tener que hacer este método de entrenamiento. 3 repeticiones con el 85% de tu peso, con tanto, o sea, del peso máximo movido y con tanto descanso. Y te pongo al lado, me prima el carácter de esfuerzo 3/6, por ejemplo, o 2/4. Es decir, quiero que independientemente de los kilos que lleves, independientemente de las repeticiones que yo te haya pautado, te quedes a 2 repeticiones del fallo. Para mí eso prima. No reduzcas el peso para poder alcanzar las repeticiones que tienes puesto al inicio. Mantienes el peso, mantienes la intensidad, pero prima el carácter de esfuerzo. Eso luego ya también es arte de cada entrenador y cómo vemos cada uno. Por eso yo primo la calidad frente a la cantidad. Es volviendo a lo que decíamos. En mi caso, a lo mejor tendría más sentido hacer 2 dominadas con 11 kilos de lastre que hacer 3 con 8. Eso es precisamente lo que estoy defendiendo. Eso es. Muy bien. Sergio, hemos ido aquí a lo muy concreto y con un ejemplo propio personal. Como ves, no estoy muy fuerte. Y vamos a volver a hacer un poco de zoom. Me interesa mucho lo que dices acerca de la velocidad de ejecución de los ejercicios, tanto en dominadas para fuerza máxima como para entrenamiento de potencia y fuerza de contacto en campus. ¿Por qué es tan importante realizar los ejercicios rápido? Porque, una vez más, la ciencia nos demuestra que se consiguen mayores ganancias en RFD y en fuerza aplicada y el sistema se estresa menos. Entonces, al final, un corredor, ¿qué es lo que quiere? Correr más rápido, ¿no? Un escalador, ¿qué es lo que quiere? Escalar más grado, sentirse mejor en el grado que está. Entonces, si la ciencia, comparando estudios de unos casos mueven lento, otros casos mueven rápido, y en los que mueven rápido se dan mayores ganancias de rendimiento, ya está. O sea, vamos a hacer lo que no, vamos a ser eficientes en el trabajo, vamos a hacer lo que nos va a dar esa ganancia antes. Además, tenemos estudios que demuestran que el entrenamiento a velocidades lentas aumentan el tiempo bajo tensión del tendón, cosa que es peligrosa, ¿vale? Cuanta menos carga estemos dando a ese tendón, mejor, y aumentan la fase compresiva en algunas articulaciones, es decir, al final el músculo lo va a poder aguantar una dominada súper lenta, pero los tendones van a sufrir muchísimo más. Entonces, si tenemos menos ganancias en fuerza, tenemos menos ganancias en RFD y tenemos un mayor riesgo de lesión, hostia, ¿para qué vamos a movernos lentos? Muévete rápido. Y sin embargo es el paradigma, ¿no? El hacer la dominada 1 hacia arriba y 3 o 4 hacia abajo. Todo lo lenta que pueda. Eso viene del culturismo. Eso es el ritmo predominante en el culturismo, que es lo que produce mayor hipertrofia. Lo hablaba hace unos días con Darío de Desnivel y alucinaba con que le hablase tanto de culturismo. Y es que hasta hace muy, muy poquito, a nivel global, y también de hecho viene de ahí el no pain no gain, en cierto modo, el entrenamiento de fuerza, el único entrenamiento de fuerza que existía era el culturismo. No se entendía el entrenamiento de fuerza para la mejora del rendimiento ni para la salud. Yo he competido en karate, en rendimiento, bastantes años, y a mí, te hablo de año 2008, ¿vale? O sea, hace nada, a mí me decían que no entrenase pesas, que me hacía lento. Hostia, yo veo a Usain Bolt y Usain Bolt está más fuerte que el vinagre y Usain Bolt de lento tiene poco, ¿no? Entonces, entrenar fuerza no te hace lento. Entrenar fuerza tiene X consecuencias si entrenas como los que se utilizaban de modelo, que son los culturistas. Pero es que en la rutina Wader de entrenar por grupos musculares, de hoy toca pecho, bíceps, mañana espalda, tríceps, y vamos a hacer 20 series por grupo muscular al 80%, entre 6 y 8 repeticiones, bla, 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 eso es culturismo. Eso no es entrenamiento de fuerza, eso es un 10% de lo que representa el entrenamiento de fuerza. ¿Qué ocurre? Que cuando yo busco el modelo culturista, porque no conozco otro básicamente para aplicar a mi rendimiento, pues voy a hacer 1 en subida, 3 en bajada, y voy a hacer series largas y voy a hacer el no pain no gain. ¿Por qué? Porque un culturista necesita dar un estímulo de rotura de proteínas altísimo, una tasa de degradación proteica altísimo para generar esa hipertrofia. Pero ¿qué ocurre? Que es
¿Yo es lo que quiero? No, yo como escalador no quiero esa hipertrofia, yo quiero mejorar la fuerza. Coño, pues es que hay otros métodos, que son los que digo en el libro, que mejoran la fuerza, no el modelo culturista, que es el que conocemos todo. Eso, valga también el ejemplo de las mujeres. Si les dices entrenar fuerza, no, me voy a poner como una culturista. Ni de coña. Ojalá fuera así de fácil, pero no. Entrenar fuerza es mucho más. Entonces, el 1-3 es culturismo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la herramienta con más glamour del entrenamiento, la campus. Mi feed de Instagram está lleno de escaladores fuertes entrenando duro en sus campos y parece que la quinta esencia del escalador potente es hacer 1.59 y publicarlo en las redes sociales. Bueno, fuera coña. A todos los escaladores que entrenan les atrae la campus. No sé por qué tiene este magnetismo. Mi experiencia es que un entrenador me recomendó hacer campus cuando tenía muy baja fuerza de tracción y yo era solo capaz de moverme en cantos muy grandes y muy despacio. Y al poco tiempo empecé a tener dolor en las muñecas. Por suerte no fue a más, pero siempre sentí que iba forzadísimo en los ejercicios. Ahora he dejado de hacer campus un tiempo y poco a poco he empezado a hacer unos ejercicios muy básicos y estoy consiguiendo buena velocidad y buena forma y no tengo este dolor en las muñecas y mi sensación es diferente. Yo creo, y después de lo que he estudiado, que la campus es una herramienta muy específica y muy avanzada que solo tiene sentido cuando tu fuerza de tracción es bastante alta. ¿A quién le recomienda el entrenamiento en campus y para qué? Buena pregunta. Como bien decías, el campus es una herramienta que principalmente se utiliza para entrenar la potencia. Con lo cual, vamos, como tengo puesto en el libro, vamos a la definición de potencia, que es fuerza por velocidad. Si no tengo fuerza, como me comentabas tú, tu nivel de fuerza ahí de tracción es muy bajito, la potencia resultante va a ser muy bajita, con lo cual no tiene mucho sentido, no voy a conseguir lo que estoy persiguiendo. Y si tengo fuerza pero me muevo lento, 3/4 de la misma, al final la potencia resultante va a ser muy bajita. No tiene sentido. Entonces, ¿en qué casos recomiendo yo utilizar el campus? Pues lo primero, cuando se tengan esos valores de fuerza suficiente como para poder ejecutar las series, y cuando se sea capaz de aplicar la velocidad y cuando el proyecto lo requiera o cuando el estilo de escalada lo requiera. Por ejemplo, si tú quieres entrenar acción directa, o sea, quieres encadenar acción directa, te vendrá genial el entrenamiento de campus. De hecho, Precisamente porque precisamente se inventó para esta vía. eso es lo que ahí es a donde quería llegar. Pero si yo quiero encadenar la Vicky en la pedriza, no tiene ningún sentido que entrene campus. Con lo cual, una vez más, la personalización del entrenamiento respecto a la persona, al individuo y a los objetivos a los que van, son los que van a marcar lo que voy a utilizar. El campus es un medio de entrenamiento. Intensidades máximas es un método de entrenamiento. Entonces, los objetivos y la persona son los que determinan los medios y los métodos de entrenamiento que necesitamos para llegar desde la salida hasta la meta. Está claro. Sergio, pues hablando de métodos de entrenamiento, uno muy innovador del que recientemente se ha empezado a hablar y que nos comenta en el libro es la restricción del flujo sanguíneo. Este no lo he experimentado por mí mismo. ¿Nos puedes contar en qué consiste y para qué está recomendado? A ver, el método de BFR, Blood Flow Restriction, viene de Japón. BFR es un genérico. El nombre comercial real como salió era Katsu. Bueno, pues tienen un sistema, tienen su protocolo, su método propio de entrenamiento, ¿vale? Luego se ha visto con mucha investigación de que tiene tremendas aplicaciones a un montón de campos. No solamente al de rendimiento en escalada, que de hecho te diría que es de lo menos estudiado, sí que lo tiene al campo, una vez más, de la hipertrofia y también al campo de la salud, de la rehabilitación y readaptación de lesiones. Incluso en algunos casos se ha estudiado en tercera edad. ¿Vale? Es un método que consiste en aplicar mediante una compresión que puede venir dada por unas gomas, por unos manguitos, por unas cintas, ¿vale? Se reduce el aporte sanguíneo que está llegando al músculo en cuestión o, vamos a decir, a la zona muscular, porque si tú la colocas en el antebrazo no actúa solamente de antebrazo hacia abajo, sino también hacia arriba. Si la colocas en la axila, te va a incidir sobre el bíceps, tríceps, pero también sobre el pectoral, hombro, dorsal, ¿vale? O sea, es una acción globalizada, no localizada a nivel articular. Y bueno, pues mediante ese estímulo de hipoxia
tiene a nivel de efecto es un aumento de la capilarización, que es súper importante a nivel de resistencia en escalada. Tiene un aumento por hipoxia, se reclutan más las fibras tipo 2B, que son las fibras más potentes, sería el entrenamiento de fuerza máxima, las que la reclutarían. Y con esto, ¿qué es lo que nos está dando? ¿Por qué es bueno esto? Porque podemos reclutar estas fibras y podemos conseguir estos efectos sin someter a carga a los tendones. Entonces, por ejemplo, para una rodilla que está recién operada, ¿vale? Que todavía no es capaz de soportar el peso de pie, ¿vale? Si tú aplicas esa cincha de compresión, reduces el riesgo, vas a, digamos, a maximizar, a amplificar el efecto de entrenamiento. Entonces, con una carga muy bajita, vas a conseguir un efecto de como si estuviesen entrenando a un 80% de una RM, sin someter esa rodilla a carga, simplemente por ese estímulo hipóxico. Entonces, cuando yo lo aplico a escalada, lo que hago es, mediante un estímulo de hipoxia, estimular esas fibras tipo 2, estimular el factor de crecimiento de vasos sanguíneos, angiogénico, y con un entrenamiento de baja intensidad voy a simplemente amplificar ese efecto. Cosa que ahora mismo nos está viniendo genial a nivel de confinamiento, que con los mismos ejercicios que estábamos trabajando, con los menores medios que tenemos, porque no todo el mundo tiene un roco en su casa o no tiene un gimnasio, con unas flexiones de brazos, con unas dominadas normales o unas suspensiones en canto grande de agarrar con la barra de dominadas, puedes conseguir mucho más efecto que si no estuvieras utilizándolo. Entonces es un método bastante rico y está muy estudiado, pero aún quedan por estudiar muchas aplicaciones. Y a nivel de un escalador normal, pongamos que tenemos la situación normalizada, podemos ir al rocódromo, todo está bien, ¿lo cambiaría, lo introduciría en vez de un método continuo o un intervalo intensivo medio o largo? Yo lo que hago es que lo combino. Lo que me preguntabas antes del método de intensidades máximas, que si podemos utilizar otros métodos, pues aquí es cuando yo lo hago, vamos a trabajar ahora suspensiones intermitentes sin método continuo, por ejemplo. Y cuando ya vemos que se estabiliza esa ganancia, cambiamos el estímulo y ahora te paso a un intervalico con restricción de flujo sanguíneo. Es otra herramienta más. No sustituye, es otro método de entrenamiento con otros efectos y con eso pues vamos a conseguir cambiar de estímulo, estimular de otra forma nuestros antebrazos y conseguir otro tipo de ganancias. ¿Y recomendado para todos los niveles o es un método más bien avanzado? A ver, es un método que se pueden valer de él todos los niveles, pero ¿qué ocurre? Que si una persona que lleva 2 meses escalando, un escalador novel, se lo pone, su capacidad de trabajo va a ser mucho más limitada y antes de buscar mejorar la resistencia, necesita mejorar su técnica, necesita mejorar su posicionamiento, necesita mejorar su capacidad de agarre, su visualización. Entonces, es un entrenamiento, es un método que vale para cualquier nivel que necesite mejorar su resistencia. ¿Vale? Un escalador novel no necesita mejorar la resistencia, necesita mejorar su gestualidad, su colocación, su técnica. Cuando ya tenga eso y cuando ya tenga su fuerza y empiece a ser un factor limitante la resistencia para encadenar una vía, pues entonces podrá utilizarlo. Genial. Sergio, hay un artículo de los que referencias que me ha costado creer. De hecho, me lo leí un par de veces para ver cómo se había realizado y si tenía sentido. Y me refiero a la afirmación de que sacudir el antebrazo no tiene ningún efecto sobre la recuperación. Yo me he quedado bastante loco, la verdad. Este artículo demuestra que lo que realmente tiene un efecto sobre la recuperación es la llegada de sangre al antebrazo, independientemente de lo que hagas con la mano. O sea, gracias a no tenerlo ocluido. O sea que indirectamente al sacudir el antebrazo, pues no lo estás ocluyendo y por tanto recuperas, pero que si lo tuvieras quieto, recuperarías prácticamente igual. Estamos hablando de un 0,1 o 2% de diferencia. Pero se recuperaría igual, pues eso, dejando el antebrazo relajado. Y alternativamente, pues agarrar una presa, luego agarrar otra, pero no tienes por qué sacudir. Bueno, más allá del shock en el que estoy, me cabe preguntar si la posición en la que se relaja el brazo tiene alguna relevancia. Quiero decir, si relajamos el brazo hacia abajo, estaríamos favoreciendo la llegada de sangre, la arteria, y si lo pusiéramos hacia arriba, estaríamos favoreciendo el retorno venoso. ¿Qué crees? ¿Se ha hecho algún estudio sobre esto o no se sabe nada? Eso que me hablas me suena al detox, al método detox, creo que era de Horst también, ¿no? Que lo comentaba en otro libro.
Bueno, lo que demuestra este estudio, que es curioso, es una de las cosas que me ha gustado de escribir este libro, que hay muchas cosas que tenemos muy asumidas y que te las quita y te demuestra con evidencia de que no. Entonces, de que no tienen ese efecto placebo que estamos asumiendo, de que al sacudir la mano voy a mejorar. Vale, ¿qué creo que es mejor? No tengo ni idea, pero lo que está claro es que lo mejor es una recuperación activa. Si yo estoy en mitad de una vía, estoy en un reposo y no puedo seguir escalando, no me puedo poner a hacer un poco de bici como hacían en uno de los estudios para mejorar. Con lo cual, ¿qué va a ser lo mejor? Coger ese canto y hacer contracciones alternas, como acabas de comentar, de una mano, de otra, de baja intensidad al final, para ir simulando pues el que estoy escalando una vía de mucho menor grado, ¿vale? Y con esas contracciones de menor intensidad voy a favorecer la descongestión muscular y voy a favorecer el riego sanguíneo. Lo que hagas con la mano mientras no esté en la roca, ahí vuelvo a los ritos. Si tú sientes que mejora abajo, si sientes que mejora arriba, haz lo que quieras. Pero lo que está demostrado es que funciona mejor que quedarse con la mano abajo quieta o sacudiéndola, el ir alternando esas contracciones. Pues alterna contracciones, lo que hagas mientras tanto, como si quieres echarte magnesio o como si quieres... Depende de ti, de lo que tú sientas ahí. Es efecto no placebo, sino ritual, vamos a decir. Sí, hombre, después de, en mi caso, una década de escalada, en otros casos serán 20, 30, 40 años haciendo lo mismo, va a ser difícil que ahora de una forma rápida se cambie el ritual. Eso es igual que echarse magnesio. Muchas veces nos echamos bastante más de lo que nos hace falta, sobre todo en un reposo. Estamos 5 minutos y 5 minutos, venga, la mano a la magnesera, la mano a la magnesera. Bueno, ya da echar magnesio, ya no, no hay nada más que echar, pero bueno. Eso lo hablaba Ima Garrido el otro día en un directo que hizo de Instagram también, de los rituales, de lo necesarios que son y cómo ayudan a focalizar la atención Está claro. y con ello a mejorar el rendimiento. Entonces, bueno, lo que yo propongo en el libro al final no es suprimir los rituales por basarnos en la evidencia, sino es que seas consciente de lo que es un ritual y de lo que es realmente eficiente y tiene sentido. Entonces, ostras, si yo mi ritual es que me tengo que fustigar antes de hacer una vía, pues hombre, está ahí evidencia de que el fustigarse no mejora el rendimiento en escalada, ¿no? Pues no te fustigues. Pero si algo es inofensivo, como es esto de echarse magnesio, o como es a lo mejor yo qué sé, el colocarte el pelo como hace Nadal, ¿vale? Adelante. Va a ayudar a mejorar tu concentración, a aumentar tu seguridad personal. Adelante. Sí, no, yo en la experiencia a los clientes con los que trabajo les invito a que creen su ritual propio de forma consciente y que busquen un ritual que les sirva, que sea cortito y eficiente y que les ponga en ese estado mental. Pero nunca había pensado que sacudir el antebrazo, pues no era más que esto, que un placebo. Es alucinante. Bueno, Sergio, te tengo secuestrado esta tarde. Voy a ir terminando la entrevista. Sobre el libro me ha sorprendido una cosa en cuanto a su planteamiento. Dedica más volumen de páginas al condicionamiento general que al específico para escaladores. Y no sé si esto es casual o está buscado. En la práctica, en el entrenamiento de un escalador, mi experiencia es que se dedica mucho más tiempo al entrenamiento específico que al general. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué medida deberían de estar representados? Claro, pues una vez más, adivina. Depende. Depende de la persona. ¿Cuánta gente octavogradista, por decir un grado, va a comprar y aplicar este libro? Poca. ¿Cuánta gente de 6 a 6B va a comprar este libro? Estadísticamente Mucha tiene que más. ser mucha más. Guay. Ujú. Toda esta gente que tiene ese menor grado necesita más acondicionamiento físico, pero no porque sea relevante para escalar, sino porque es también relevante para la salud, ¿vale? Ujú. Para esa prevención de lesiones. Como comentábamos antes al principio, lamentablemente por nuestra sociedad partimos no de cero, sino partimos de menos mucho. Entonces tenemos una predisposición a lesionarnos y una predisposición a una falta de rendimiento que debería ser normal, muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estas personas que están empezando, estos escaladores que están empezando, lo primero es que tienen que
que poner su cuerpo, lo que se hace en cualquier deporte, esa pretemporada, ¿vale? Pues esa pretemporada en estos escaladores noveles es fundamental. Y según se va aumentando el grado escalado, el nivel de escalada, obviamente eso va disminuyendo exponencialmente, ¿vale? Vamos a decir que en grados medios lo que más hay que hacer es escalar, ¿vale? Entrenar escalada, ni suspensiones ni sentadillas. Y después, cuando ya estamos en grados muy, muy altos, de una especificidad muy alta, es cuando tenemos que ya dedicar más tiempo al entrenamiento específico de los factores que nos limitan. Esto tiene Eric Horst un gráfico en uno de sus libros muy, muy bueno. Yo Sí. lo hablo doy los porcentajes ahí que recomienda este hombre, pero no tengo copiado el gráfico. Entonces, una vez más, depende de la persona. Sí que es cierto que en esos grados altos y en grados, vamos a decir, medios, no quiero hablar de grados porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero por contextualizar, desde el séptimo grado, que ya es un grado que tiene unos requerimientos físicos, hasta gente que tiene mucho grado, se nos olvida o desconocemos o no queremos o no sé cómo decirlo, ese entrenamiento preventivo de lesiones, que es también lo que yo propongo aquí. Un peso muerto le va a venir bien a un escalador que hace 8B porque va a estabilizar su cadena posteromediana y va a hacer que sufra menos cuando está escalando. Entonces, obviamente el volumen que va a tener que dedicar a peso muerto va a ser muchísimo menor que el que tiene que dedicar una persona que no se mueve nada y que está empezando a escalar. Eso es. Genial. Bueno, con esto me has respondido también a la siguiente pregunta, así que ya te llevas el bono. Bien, Sergio, aunque hemos dedicado la entrevista al 100% al entrenamiento, sé que también escalas, por supuesto, si no, no hubiera hecho este libro. Y como escalador tengo una pregunta que hago en todas mis entrevistas. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué? Buena y difícil pregunta. A ver, no te sé decir, me debato entre dos. Por un lado sería el espolón Cornelius al Petit Viñemal, el espolón norte al Petit Viñemal, vía larga de alta montaña, totalmente en autoprotección. O si no, me debato con otra, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, es en francés y yo mi francés es muy, muy malo, ¿vale? Que está al pie del refugio de la Ribette, en el Pirineo francés, vía de alta montaña, no difíciles, 6A creo recordar, o 6A más de grado, y eran pues, como 9, 10 largos, más una cresta al final de 200, 300 metros. A mí lo que me gusta al final de la escalada es el ámbito en el que se desarrolla. Entonces, como tal, la alta montaña y preferiblemente desequipada. No una dificultad extrema, que me encanta apretar, pero yo personalmente, mi visión para mi persona, considero el apretar y considero la escalada deportiva y el bloque como un medio de entrenamiento o un método de entrenamiento para luego poder salir a montaña a escalar cosas mucho más fáciles y disfrutarlas. Muy bien, Sergio. Por último, aquellos oyentes que quieran saber más de ti, ¿dónde pueden conseguir el libro y dónde pueden contactar contigo? Pues el libro lo pueden conseguir principalmente en la web de la editorial, en libreriadesnivel.com, aunque luego también hay muchas tiendas de deportes y librerías especializadas, pues como puede ser Barrabés o, bueno, también lo tienen en una página web de unos amigos que se dedican a temas de comunidad escaladora, de reequipamientos y de dar un beneficio social a la comunidad escaladora, Profit Climbing. New Climbing han cambiado el nombre recientemente, New Climbing. Y bueno, en muchas tiendas especializadas y librerías especializadas de deporte. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Sergio Cafide. Es Sergio CCAFYDE, que es la abreviatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y a través de mi página web, sergioconsuegra.com. Twitter no tengo. Genial. Bueno, pondré todos estos enlaces en las notas del programa. En fin, Sergio, muchas gracias por pasarte por Rock and Joy esta tarde. Normalmente no hablo mucho de entrenamiento físico y por supuesto es un tema apasionante que aporta mucho valor, sobre todo cuando está tan estudiado y tan bien planteado como es tu caso. Estoy seguro de que nos volveremos a ver en algún momento, Sergio, así que no te digo adiós, sino hasta luego y muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti.
Un fuerte abrazo a todos. Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene comenzamos la segunda temporada temática sobre el entrenamiento de fuerza. Te he traído esta entrevista en 2 días consecutivos para que sienta unas bases importantes a todo el contenido que estoy preparando. El viernes tendremos otra entrevista fanática, pero si no quieres esperar al viernes ya puedes escucharla en rockandjoy.com/estudio. Por menos de lo que te gastas en el roco en una tarde, puedes hacer que Rock and Joy sea viable y de camino te lleva un montón de regalos. Entra en rockandjoy.com/estudio y apuesta por tu pasión. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tus amigos o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.